Fabián ¿Qué Palo nota? Oliver es diputado provincial y tuvo la gentileza de atendernos. Fabián, buenas tardes. Pipa Esperati ¿Cómo aquí en Solplay. ¿Cómo andás? cómo estás, Pipa? Buenas tardes para todo tu equipo y, por supuesto, para la audiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, antes de meternos en por qué no avanza tu proyecto a nivel provincial, ayer se sancionó a nivel nacional para las rutas nacionales. No sé si escuchaste el argumento de Cornejo, si tuviste la posibilidad. No, pero lo leí. Ah, Después sí leí y, que lo levantaron la mayoría de los medios. ajá, ¿y qué te pareció? No, me parece que es un argumento equivocado en función de que nadie está prohibiendo que se tome alcohol. Mm, Lo que estamos diciendo es que si vas a tomar alcohol, no tenés que conducir. Por lo menos hasta que el cuerpo humano no tenga un alcoholímetro incorporado, o que la propia industria automotriz, que hay algunas marcas que lo están desarrollando, por cierto, no permita que el auto se pueda encender si vos tenés alcohol en sangre. No hay otra alternativa más que prohibir, y de esa forma, bueno, evitar mayor cantidad de muertes. Mira, mm, estadísticas, hay muchísimas estadísticas que se van actualizando. Hay distintas organizaciones no gubernamentales que vienen trabajando hace muchísimo tiempo. Creo que ellos son, en primer lugar, a quien hay que destacar. La lucha que han llevado por año ha permitido que en el día de ayer se sancione y sea ley definitiva. Pero creo que Cornejo está muy, muy equivocado. Esta medida no va contra la industria mm. vitivinícola, sino que lo que se está tratando es de salvar vidas, no solamente de las personas que conducen bajo el efecto del alcohol, sino las personas transportadas o las personas que son parte también de los circuitos viales, ¿no? Mm. Y después me parece que se puede subsanar con esta ley una contradicción que había, porque no sé si, bueno, capaz que creo que se sabe, pero muy poco los tenemos Sí. tan presentes, ¿no? Pero en realidad el alcohol cero en nuestro país hace muchos años que está vigente para los conductores de transporte pesado, es decir, para camiones, colectivos, y para transporte público de pasajeros. Ujú. Y la verdad que no hay diferencia en la responsabilidad y en las actitudes que tenés que tener al momento de conducir un vehículo particular o un vehículo de menor porte, que aquellos que conducen vehículos pesados o transporte público. Porque si bien es cierto que los de transporte público tienen una responsabilidad sobre terceros muy importante, porque transportan personas, cuando vos conducís un auto particular, también transportás personas, generalmente a la familia, amigos, pero también están involucrados otros, ¿no? Mm. El mayor, creo que el dato más importante, si bien es un dato duro y que puede ir variando, es el que está asociado a los incidentes viales. El 33% de los incidentes viales que involucran personas heridas o fallecidas, en alguno de los conductores está presente el alcohol. Mm. Ahora, Eh, decime, Palo, vos trabajaste sobre una ley. Cuando un legislador o legisladora empieza a involucrarse en la redacción de un proyecto, de un plexo normativo, empieza a averiguar todas las partes para llevarlo adelante y argumentarlo allí en el recinto. ¿Por qué digo esto? Porque dice por acá el 829: disculpen, pero nadie explicó por qué bajarían las muertes. Los niveles de alcohol en grandes siniestros es por arriba del 0,5. Vos estuviste redactando la ley que quería preguntarte también al mismo tiempo en qué comisión está, por qué no avanzó. Pero supongo que habrás hablado con, no sé, la gente de Luchemos por la Vida, supongo que te habrás interiorizado y habrás llevado al recinto esta inquietud para terminar precisamente con los siniestros, que el alcohol es una parte importante. Después aparece el celular, aparecen, ¿no?, la Sí, calzada, otros etcétera, parámetros, etcétera. sí. Pero digo, en ese sentido, Palo, ¿con qué datos te encontraste? a ver, primero te ratifico tal cual lo decís vos. Yo presenté el proyecto porque primero, bueno, tuve un proceso de sensibilización muy grande, escuchando los testimonios de aquellas personas que conformaron distintas organizaciones no gubernamentales, que son organizaciones que nacen desde el dolor de haber perdido algún familiar directo por un incidente vial, y en la mayoría de los casos son incidentes viales donde
uno de los involucrados estaba alcoholizado. Ese es como primer punto. La otra cuestión, con todo respeto esto, ¿no? Pero la persona que dice que cómo bajarían los siniestros viales, en realidad es una cuestión médica, científica. Está comprobado que las reacciones y las condiciones al momento de conducir con alcohol en sangre puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y insisto en este dato, como nosotros no tenemos un alcoholímetro incorporado, Claro. vos no podés saber cuál es el límite, porque algunos te dicen, quiere decir que no voy a poder tomar más dos lisos si voy a manejar. Y la verdad que por más que vos tomés 2 lisos hoy y te den menos de 0,50 y tomás 2 lisos mañana, no necesariamente te dé la misma medición que hoy, porque Claro. eso también depende de las condiciones de tu cuerpo, si descansaste bien, si estás tomando algún psicofármaco por alguna dolencia que tengas, ya sea permanente o una dolencia momentánea que tengas. Hay distintas situaciones que hacen que una persona no esté o no tenga las mismas condiciones un día a otro al momento de conducir. Y si a eso le suma la ingesta de alcohol, obviamente que no está en las condiciones óptimas para conducir. Ahora, como bien dijeron ustedes, no es la única situación que ocasionan siniestros incidentes viales. Generalmente los países que trabajan en reducción de siniestralidad vial trabajan con 3 ejes muy marcados. La educación, sobre todas las cosas la educación vial, lo que tiene que ver con el mejoramiento de la infraestructura vial, que es obviamente una responsabilidad absoluta del Estado, y el tercer lugar, todo lo que tiene que ver con legislación que permita mejorar las condiciones al momento de conducir. Una de esas legislaciones más importantes a nivel mundial es las leyes que limitan el consumo de alcohol. Hay algunos países que tienen tolerancia 0,3, otros 0,5 y otros directamente tolerancia 0. En nuestro caso, la ley que presentamos nosotros, en realidad es alcoholemia 0, pero hasta 0,2 no se tolerancia, sí. no se te aplica multa, no tenés una sanción, pero no podés seguir conduciendo, y a partir de 0,2 hacia arriba, las sanciones son progresivas de acuerdo también a la cantidad de alcohol en sangre que tenga al momento de la medición. ¿Por qué pusimos este 0,2 que sería un falso positivo? Porque hay algunos que sí te discuten también, digo algunos, estoy hablando de técnicos, ¿no?, que te discuten que en realidad todo lo que tenga que ver con la aparatología y los instrumentos de medición muchas veces pueden fallar o por falta de mantenimiento o porque fallan por otras situaciones. Claro. Nunca más de ese 0,2, por eso también está sustentado técnicamente ese 0,2. Ahora, yo entiendo que mucha gente no lo comprenda porque tiene que ver con conductas que tenemos que acostumbrarnos, tiene que ver con la cultura popular. Lo mismo pasó cuando se prohibió fumar en lugares cerrados. Sí. Todos aquellos que eran fumadores, obviamente que se opusieron. Y fíjate que hoy está absolutamente asumido, e inclusive eso ha permitido que se reduzca la cantidad de fumadores cada 1.000 personas. Bueno, en los países donde hay normativa de esta naturaleza, no solamente que disminuye la siniestralidad vial, sino que también permite que la gente pueda seguir tomando alcohol, pero que entienda que al momento de conducir se designa a otra persona que no tome alcohol o se movilizan por otros medios. Sí reconozco que en nuestra provincia y en nuestro país tenemos un transporte público muy deficiente en términos de brindar respuestas, sobre todo a la noche y a la madrugada. Pero bueno, también entiendo que es mucho más importante salvar vidas. Sí, claro. Y la verdad que no es una cuestión de responsabilidad únicamente individual. Esa responsabilidad afecta, o irresponsabilidad afecta a terceros. Si vos tomaste alcohol y te pegás un palo y te mataste, y bueno, pero generalmente le jodé la vida a otro. Sí. Generalmente le jodé la vida a otro. Entonces hay que entender que
que no alcanza con esta norma, que hay que mejorar todo lo que es la parte vial, la infraestructura vial, que hay que trabajar en educación, pero que es necesario, porque la verdad que las estadísticas asustan. Y el otro tema es trabajar fuertemente también con la justicia. Los jueces deben entender que las figuras que se deben aplicar a aquellas personas que ocasionan un siniestro estando alcoholizado, tienen que ser penas que por lo menos que permita que se haga justicia, sobre todo para los familiares de las personas que fallecieron por un siniestro vial. ¿Qué pasa con tu proyecto, Palo? ¿Puede perder estado parlamentario de no tratarse? Mira, nosotros lo presentamos en el 2018 por primera vez. Sí. En octubre del 2018. Ese año, en diciembre, tuvo media sanción. Apenas 2 meses se le dio la media sanción en diputado y después perdió. Estuvo 2 años en la Cámara de Senadores. No logramos que la Cámara del Senado lo convierta en ley y lo volvimos a presentar 2 veces más porque perdió estado parlamentario. Lamentablemente, la actual composición de la Cámara, esta conformación que ya va a terminar en diciembre, nunca le dio media sanción. Hay que decir que la media sanción que le logramos fue en la gestión mía como diputado anterior. Cuando se le dio sanción se dio en 2 meses, porque la verdad, bueno, hicimos reuniones con distintas organizaciones y fue muy rápido la discusión y el tratamiento. En ese momento se aprobó por unanimidad. Los 49 diputados que votamos, diputados y diputadas, votaron a favor. Y ahora hemos logrado que se apruebe en la Comisión de Salud, que después se apruebe en la Comisión de Presupuesto, pero nunca logramos la media sanción. Perdió estado parlamentario una vez más y lo presentamos el 11 de febrero, así que el 1 de mayo, que empiezan las sesiones ordinarias, vamos a volver a insistir. Y les hago una referencia que me parece que es importante. Con esta ley, que seguramente el presidente la va a promulgar, como bien dijiste vos a la presentación, Pipa, cada vez que estemos transitando por una ruta nacional, vamos a tener la exigencia de alcohol cero. ¿Por qué es importante en jurisdicción de la provincia de Santa Fe y después que los municipios vayan adhiriendo o que vayan sancionando sus propias normas? En la provincia de Santa Fe, Ciudad de Santa Fe y Ciudad de Rosario tienen alcohol cero. Si ahora tenemos la nacional, estaría faltando la provincial para que también en las rutas provinciales tengamos la misma exigencia y una normativa que esté acorde con la normativa nacional. Así que vamos a insistir, y si no quieren aprobar la nuestra, por lo menos que haya una adhesión, porque nuestra ley incorpora también la narcolemia cero, porque se unificaron 2 proyectos, el nuestro que planteaba la alcoholemia cero y un proyecto del ex diputado Héctor Caballero, ya fallecido hoy, que había presentado un proyecto de narcolemia. Se unificaron. Entonces, una vez que perdió estado parlamentario, las presentaciones que hicimos, la hicimos con el mismo texto de esa media sanción que después lamentablemente se cayó. Santa Fe y Rosario tienen una normativa igual, con ese 0,2%. En Santa Fe lo trabajaron mucho el ex concejal Martín Esquer, Checho Basile, y bueno, y en Rosario María Eugenia Esmú, Sebastián Chale y otros concejales. Y bueno, yo tuve también la posibilidad de trabajar la ley provincial con estos concejales para ir avanzando juntos. Lamentablemente ellos tuvieron más suerte que nosotros en la Cámara, y Santa Fe y Rosario ya tienen su ordenanza. Y ahí en el recinto de diputados, ¿qué sectores no quieren prestar, digamos, acompañamiento a esta ley, que me parece muy interesante y necesaria al mismo tiempo? Mira, nosotros acá tuvimos el problema, y eso también quiero ser sincero, no es por echarle culpa, yo respeto las posiciones de cada uno, creo que esto es cultural y hay que ir entendiendo, hay que ir madurándolo, discutiéndolo, estudiar, buscar estadística, comparar. A nivel nacional son muchísimas las provincias que tienen alcoholemia cero y se van sumando. Por ejemplo, cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad en el Consejo Nacional de Seguridad Vial, por ejemplo, ella no promovía
el proyecto de Alcoholem iba a ser, y sin embargo las provincias fueron avanzando. Y acá lo que sucedió es que cuando asumió el gobierno Omar Perotti, el director de la Agencia de Seguridad Vial de la provincia de Santa Fe públicamente salió a oponerse a la posibilidad de que existe una ley de alcoholemia cero. Entonces, también es cierto que eso no es determinante, pero muchos diputados y diputadas, cuando suceden estas situaciones, prefieren no avanzar porque creen que el gobierno la puede llegar a vetar, y yo creo que es al contrario. Me parece que una norma que salga aprobado con un fuerte respaldo en el número de diputados y diputadas que aprueben, condiciona muchísimo al Ejecutivo al momento de promulgarla o vetarla. Seguro. Concretamente, lo que yo planteo es aprobémosla, que eso va a condicionar y que el propio gobernador no va a tener muchas posibilidades de vetar una norma cuando sale por unanimidad de las cámaras. Pero bueno, seguiremos insistiendo. Yo creo que son procesos que tienen que ir madurando. Que haya ley nacional es sumamente importante. En la provincia de Santa Fe vale hacer un reconocimiento al senador Lewandowski, a la senadora Lozada, y sí ha votado en contra, por lo menos si no está mal el informe que tengo. Sí, lo votó en contra Escarpín. Sí. Escarpín, que la verdad, bueno, no sé cuáles son sus argumentos, pero bueno, lamento que lo haya votado en contra, porque bueno, mi posición es absolutamente contraria y a favor de una normativa de esa naturaleza. Dice Laurita 085 por acá, la ordenanza se coloca por la estadística. Exacto, de asistentes, dice de cada 10, 9 son por alcohol. Trabajé 20 años en hospitales y conozco el tema. En la guardia de emergencia se ve la realidad. Bueno, una persona que precisamente trabajó justamente con esta situación. Sí, bueno, con más razón, muy importante, sí. Porque bueno, lo vivió en carne propia y ve la cantidad de accidentados y mutilados, y bueno, y ni hablar la cantidad de muertes, ¿no? También, Palo, discúlpame, para preguntarte respecto a los controles, ¿qué mirada tenés? Porque muchos mensajes que llegan hacen hincapié en esto, digo, todo muy lindo con las leyes que salen, que claramente son importantísimas, pero algunos mensajes que nos llegan de los oyentes hacen hincapié en que por ahí no hay controles, entonces es lo mismo que la nada muchas veces. Está claro que hay que trabajar fuertemente en los controles, porque si no, bueno, por más normativa que tengas, no tiene el mismo efecto y sobre todo, bueno, va a llevar mucho más tiempo. Y después, cuando se relajan los controles, lamentablemente no somos los argentinos en particular, no somos buenos alumnos. Somos hijos del rigor. Sí, fíjense en lo que pasa con el uso del casco. Los municipios relajan los controles y cada vez peor la cantidad de pibes y pibas que se transportan en motovehículos y no usan casco, ni hablar los que no respetan las normas y llevan más de 2 pasajeros dentro de un motovehículo, arriba de un motovehículo. Así que la única forma es trabajar en los controles para que, junto con la educación, también se vaya trabajando en la sanción, para de esa forma lograr el efecto que se busca, que no es ni más ni menos de tratar de mejorar la convivencia, de salvar vidas y de evitar que sigan pasando cuestiones que no pueden funcionar más de la forma que vienen funcionando. Entonces, aquellos que niegan que al tomar alcohol te puede cambiar las condiciones, bueno, que con absoluto respeto lo digo, que se pongan a estudiar, que se pongan a leer y que escuchen las ciencias médicas. Pero es muy difícil, porque si vos tenés médicos que te dicen vacúnense para salvar vida con el COVID, y todavía tenés locos que te dicen que son antivacunas, que te dicen que la vacuna no salva vida, es muy difícil que después esa gente respete normas de esta característica. Pero bueno, para eso está también el control del Estado, para sancionar, y de última, si no lo entienden, lo tendrán que entender por la aplicación de la sanción. Gracias, Palo, la seguimos. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, muchas gracias por el espacio. Bueno, Fabián Palo Oliver, diputado provincial.